Bienvenidos a la Estoa de la Verdad. Hoy voy a hacer la reseña de El cancionero de Petrarca, tomo 1, edición bilingüe, de la editorial Ediciones 29. Algunos libros que comento, por ser ediciones algo antiguas, es posible que estén descatalogados. No sé si es el caso de este, que parece ser una edición de los 70, pero corregida y revisada en 1996. No obstante, hay otras editoriales que están reeditando todos estos clásicos, o sea que no hay problema para encontrarlos en otra editorial. En mi caso, el que tengo es este, con traducción y prólogo de Attilio Pentimali. Paso a leer la parte posterior del libro. El 20 de julio de 1304 nace en Arezzo, entonces ciudad gibelina, la cumbre de la poesía italiana, Francesco Petrarca, el de los sonetos y las canciones a Laura. Al poco de nacer, su padre, notario y hombre de inquietudes políticas, se exilia al campo, y así, en la paz bucólica de la vida campestre, pasa Francesco su primera infancia. En el prólogo de este tomo se da noticia al lector de la biografía personal de Petrarca. Digamos aquí que la fecha fundamental de la vida del poeta, consignada por él mismo, es un memorable soneto. Fue el 6 de abril de 1327, un Viernes Santo. Aquel día, en la iglesia de Santa Clara, de Aviñón, el poeta contempla, por vez primera, a la mujer que habría de inspirar todas las rimas amorosas que compondría a lo largo de su vida. Aquella mujer se llamaba Laura, y según nos dice el propio Petrarca, los encuentros entre ambos fueron poquísimos y frutos del azar. Su amor jamás fue correspondido. Este excelso, fiel del amor, a quien se ha considerado, no sin razón, como uno de los padres de la cultura moderna, vino a morir el 19 de julio de 1374 en su estudio de la casa que poseía en Arcueil. Allí le sorprendió la muerte como él siempre había deseado, sereno el ánimo, sin ruido, leyendo, escribiendo y alabando a Dios. Buena forma de morir, pienso yo. Esto no lo pone en la parte posterior, eso lo comento yo. Me ha gustado esa manera de terminar su vida. Pasamos al índice que leo de manera salteada por encima, simplemente por hacernos una idea. Vida y poesía de Francesco Petrarca, infatigable y polifacético viajero, aparición de Laura, padre de la moderna cultura, el petrarquismo, vosotros que escucháis en esparcidas rimas, aquel día en el que el sol se le empalidecieron, aquel que infinita providencia y arte, glorioso columna en la cual se apoya, dejar el velo o por el sol o por sombra. Algunas partes del lenguaje nos pueden resultar un poco arcaicas, es normal porque son poemas muy antiguos del Renacimiento, pero son bellísimos. Y en la introducción de Attilio Pentimali, pues voy a leer algunas partes que tengo subrayadas. Abraza también la carrera eclesiástica, pero no pasó nunca de las órdenes menores, pero fue canónigo laico y adscrito al capítulo, condición que le permitió mantenerse decorosamente sin abandonar ya más el amado estudio de los clásicos. Apunta ya en él la personalidad del hombre nuevo, del humanista. Cicerón, Virgilio, Tito Livio y entre los padres de la Iglesia San Agustín son objeto de su admiración y estudio. Prosigue. Petrarca se aleja definitivamente de aquella Edad Media que ya se tambaleaba y con lúcida intuición echa los cimientos de la cultura renacentista que tanto le debió. Pero hay más. En este capital aspecto de su personalidad, armoniosa colaboración ética y estética de los ideales paganos y cristianos, Petrarca alcanza un equilibrio sin par, una serena y distante mesura que se traduce en la práctica en una actitud de incorruptible fidelidad, fiel a su fe en Cristo, fiel a sus ideales de clásica belleza, fiel a la figura de la mujer amada. Bueno, y ya dejo de leer la introducción porque tampoco es cuestión de leerla entera. Hay que tener en cuenta que ese amor que sentía Petrarca, ese amor que se sentía hacia Laura era un amor platónico no realizado, por supuesto, y casi todas sus poesías de este libro pues tienen a Laura como destinataria. Algo parecido a Dante con Beatrice. Bueno, y paso a leer algunos segmentos de sus poesías para que os hagáis una idea del contenido del libro. Entre las vanas esperanzas y el vano dolor, donde haya quien por haber probado entienda amor, espero encontrar piedad, además de perdón.
y de mi devanear la vergüenza es el fruto y el arrepentirse y el conocer claramente que todo cuanto agrada al mundo es breve sueño. Esto recuerda a la vida sueño, por cierto. Se ven ahí las influencias. Bien me creía ante los ojos suyos de indigno, así volverme digno de merced, y con esta esperanza me había dado ánimos, pero a veces la humildad apaga el desdén, a veces lo inflama, y supe esto después de largo tiempo en tinieblas arropado, ya que ante aquellos ruegos mi luz había desaparecido, y yo, no hallando alrededor sombra de ella ni huella de sus pies, como hombre que por el camino duerme, fatigado echéme sobre la hierba un día, allí acusando el fugitivo rayo de luz, a las lágrimas tristes solté el freno y las dejé caer como quisieron. Ni jamás bajo el sol desapareció la nieve, como yo me sentí todo deshacerme. Bien, ya no leo más. La cuestión es que es muy interesante ver pues ese equilibrio entre la poesía antigua que renace en el Renacimiento y cómo se mezcla también con sentimientos también cristianos, porque Petrarca pues intenta hacer como una simbiosis de estos dos mundos que se complementan bien. No tienen por qué ser contradictorios necesariamente. En fin, un libro imprescindible para cualquiera que quiera conocer historia de la poesía universal. Y por supuesto recomiendo este libro porque además creo que la poesía es muy terapéutica. Momentos en los que se experimenta angustia o ansiedad, la buena poesía puede calmar bastante el ánimo y la ansiedad por su propia rítmica interior, sus expresiones hacen que se suavice la angustia interior, o sea que es recomendable incluso de manera terapéutica. Y hasta aquí la reseña. Aprovecho para pediros que si os gustan estos vídeos os suscribáis y le deis al me gusta para que este canal pues termine de despegar. Un saludo y hasta la próxima.